Como actor desconocido con dificultades, decidí unirme a un drama de ABL para darme a conocer. Pero cuando vi que mi coprotagonista era Patrick, me quedé paralizado. ¿Un ídolo de primera categoría en ABL?, pregunté con incredulidad. Más tarde, acurrucándome en sus brazos, me susurró al oído con una sonrisa burlona. Como nadie en la industria, me lancé al mundo del BL por el bien del tráfico y la fama. En cuanto vi que mi compañero de escena era Patrick, me quedé en blanco. ¿Un ídolo de primera como tú, por qué caer tan bajo?, pregunté. Después me abrazó, se acurrucó contra mí y me susurró con una sonrisa. La primera escena es de cama, me advirtió el director. Es explícito. Probablemente tengas que desnudarte por completo. No te preocupes, despejaremos el set, añadió. Asentí con calma, pero por dentro gritaba. Nadie me dijo que este drama tenía una clasificación tan alta. El director notó mi confusión y se inclinó. Bajando la voz, el guión fue cambiado a petición de uno de los protagonistas. Me sobresaltó el ojo. ¿30 para las escenas de besos? ¿Me funcionarían los labios después de esto? Justo cuando refunfuñaba por dentro, la puerta de la furgoneta se abrió con un silbido. Contra la luz del sol, una figura alta descendió, vestida con un traje plateado a medida con intrincados estampados. Elegante y carismático. En cuanto apareció su rostro, los espectadores fuera del set estallaron en gritos estridentes. Patrick. Ni hablar. ¿Por qué un ídolo de primer nivel sería un drama de ABL? Se acercó a mí con una sonrisa radiante, se inclinó un poco y me extendió la mano. Señor Baker, encantado de conocerlo. Tengo muchas ganas de trabajar juntos. Se me quedó la mente en blanco. Estaba tan nervioso que ni siquiera pude sonreír. Aún así, le estreché la mano con firmeza. Sí, lo esperaba con ansias. Había algo extraño en toda la interacción. Después del apretón de manos, las orejas de Patrick se pusieron ligeramente rojas. Metió la mano en ese traje carísimo y sacó una botella de leche de plátano para dármela. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía que me gustaba esto? Gracias, murmuré. Metí la pajita y di un buen sorbo. La dulzura me ayudó a calmar los nervios. Patrick abrió su propia botella, pero sus finos dedos dejaron caer la pajita sin querer, y ésta cayó al suelo con un suave ruido. ¿Me prestas tu pajita?, preguntó con los ojos abiertos e inocentes, caídos por las comisuras como los de un cachorrito. Claro. Saqué mi pajita y se la di. Sus dedos rozaron mi palma al tomarla. Atravesó el sello y empezó a beber. Un gesto tan simple, pero lo hizo parecer casi cinematográfico. Bebió suavemente con la mirada fija en mí y murmuró, «Estoy delicioso». Mis orejas se pusieron rojas al instante. ¿Era un beso indirecto? ¿No podría haber abierto otra pajita? ¿Por qué insistir en usar la que ya había tocado? Su nuez de Adán se balanceaba al tragar, con los ojos entrecerrados como si acabara de probar algo divino. Después de beber, preguntó, ¿quieres que te devuelva la pajita? Negué con la cabeza. Beberé directamente de la botella. Parecía que se le había levantado el ánimo. Entonces me lo quedaré y tomaré este. Asentí con torpeza. Desde el otro lado, los fans le pedían un autógrafo. Él respondió con un saludo y se fue trotando, sus largas piernas lo llevaban lejos en solo unas zancadas. Miré la pajita que había dejado caer, aún sellada en su envoltorio. No necesitaba la mía para nada. Justo entonces, su asistente Tim apareció de la nada. El hermano Patrick pidió café para toda la tripulación menos para ti, hermano Justin. Pedí leche de plátano, y no cualquiera, añadió con una sonrisa. Es la misma marca que mencionaste una vez como tu favorita en Weibo. Me miró con los ojos entrecerrados, con una expresión de excesiva alegría, y añadió, si te quiere, te hará beber leche. Me atraganté con el sorbo y tosí con fuerza, fingiendo no haber captado la insinuación. Murmuré, quizás deberíamos dejar de lado ese tipo de dramas, ¿no? Esa tarde la lectura del guión se realizó en la sala de conferencias del hotel. Cuando entré, Patrick ya estaba sentado al fondo de la larga mesa. Esta vez, se puso una chaqueta marrón de cuello alto con la cremallera cerrada hasta arriba. Elegante pero peculiar. No hacía calor.
Así de abrochado. Se levantó y me acercó una silla. Al inclinarse el cuello se movió ligeramente y desde mi perspectiva, pude ver un conjunto de marcas rojizas que le llegaban desde el costado del cuello hasta la clavícula. En esa piel clara, eran sorprendentemente llamativas. Patadas. Y no solo una. Los ídolos de élite viven vidas escandalosas. Me quedé tan impactado que no me fijé dónde pisaba. Me golpeé la espinilla con la silla. Sentí un dolor intenso en la pierna y respiré hondo. Patrick me miró alarmado. ¿Estás bien? Estoy bien. Dije rápidamente intentando mantener un tono firme. Pero por dentro estaba inexplicablemente irritada. Estaba aquí para venderme un romance y sin embargo andaba por ahí jugando. Así que el fanservice es el trabajo, pero la verdadera diversión ocurre fuera de cámara. El director tocó la mesa. Bien, centrémonos. La primera escena de mañana es importante. Me obligo a mirar el guión. Nuestro drama se llama Sombras de Palma. La historia sigue a Jason, un estudiante universitario que es víctima de tráfico de drogas en el Triángulo Dorado. Steve, un traficante de drogas, lo rescata. O al menos, eso es lo que Steve aparenta ser. En realidad, es un policía encubierto. Para proteger su identidad, Steve finge sentirse atraído por Jason y lo obliga a ser su amante. Jason, por otro lado, reconoce al instante a Steve como el estudiante de último año del que una vez estuvo enamorado en secreto en la universidad. Está emocionado por el reencuentro pero a la vez descorazonado porque el otrora recto anciano se ha convertido en un capo criminal. Pero en el peligroso mundo del Triángulo Dorado, Jason no tiene más opción que aferrarse a su única salvación. Y a su primera escena de cama. Sucede en medio de este caos emocional. Steve tiene que usar el sexo para disipar las sospechas de su pandilla. Jason, aterrorizado y desesperado, ofrece su cuerpo para protegerlo. Dos hombres, cada uno con sus propios secretos. Una negociación de deseo mediante la entrega física. El guión describía el escenario, una choza de bambú en ruinas oculta bajo hojas de palmera ondulantes. Se revuelcan en una manta militar, enredados en el sudor y el calor del whisky. Pasé las páginas. 8000 palabras de una escena de cama. Cada detalle, cada posición, explicada vívidamente. Quizás se hubiera atrevido a escribirlo. Pero yo no me atreví a leerlo. ¿Pueden siquiera airear esto? Me temblaban los dedos mientras mi imaginación se descontrolaba. Me imaginé a Patrick sujetándome sobre una manta militar, respirando pesadamente contra mi oído. Su aliento era abrasador. Sus dedos se clavaron con fuerza en mi cintura mientras su voz se volvía baja y ronca. No corras. Negué con la cabeza. ¿Cómo demonios iba a correr? ¿Se acercaba mi fin como hombre serio? Justo entonces, la voz del director interrumpió. Esta escena es emocionalmente compleja. Especialmente para Jason, necesitas expresar esa mezcla de timidez y anhelo, miedo y entrega. Ese tipo de respuesta natural donde una sola mirada te hace temblar de vergüenza. Aún así, no puedes evitar desear más. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero me burlé en secreto. ¿Cómo se suponía que reaccionaría con naturalidad? Claro, Patrick estaba buenísimo. Pero no estaba tan desesperada como para sonrojarme solo de mirarlo. Después de terminar la lectura, el director nos llevó aparte a Patrick y a mí. Con dos protagonistas masculinos, lo que más importa es la química, dijo con tono significativo. Sobre todo en las escenas íntimas, es necesario pasar más tiempo juntos. Solté una risita incómoda, con los dedos de los pies enroscados en los zapatos. Por supuesto. Definitivamente. Patrick se giró de repente hacia mí clavándome la mirada. Había algo demasiado intenso en su mirada seria, con un toque de dominio. Me hizo olvidar por un momento cómo respirar. No te preocupes, dijo. La comisura de sus labios se curvó en una leve sonrisa. Su voz era baja y tranquila. Me aseguraré de conectar de verdad con el señor Baker. Después de la lectura, me desplomé en el sofá del hotel. Revisaba mi teléfono mientras mi mente repasaba todas esas frases sensuales del guión. De repente apareció un nuevo mensaje. Patrick, esta noche, ¿vale?
Casi tiro el teléfono al otro lado de la habitación. ¿Qué demonios quiso decir con «esta noche»? Sé más específico, hombre. Tomé un buen trago de leche de plátano para calmarme. Entonces respondí con el tono más profesional que pude. ¿Ensayando el guión? Claro. Estoy libre. Su respuesta llegó al instante. La escena de la cama. ¿Podemos ensayarla? Uf. La leche de plátano salpicó la mesa de centro. Lo hacía a propósito, ¿verdad? Me apresuré a limpiar el desastre. Luego respiré hondo y escribí con dedos temblorosos. Claro. Sé profesional. Sé profesional. En cuanto lo envié, apareció otra notificación. Una foto. Era una imagen en alta definición de ABS. Entonces y enviado. Inmediatamente seguido por. Acabo de ducharme. Demasiado tarde. Mis reflejos eran más rápidos que mi cerebro. Ya la había guardado. La imagen. Patrick en el baño con niebla, sin camisa, con gotas trazando las líneas de sus definidos abdominales. Goteando sobre unos pantalones grises holgados. En la esquina del espejo había un bulto muy visible. Muy prominente. Me puse colorada. Dios mío, era la perfección. Me acerqué instintivamente. Las marcas rojizas en el costado de su cuello casi habían desaparecido, ahora solo quedaban tenues rastros rosados. Estos casi se confundían con la piel de su pecho. Si acaso, lo hacían parecer aún más tentador. Me ardía la cara. ¿Qué significaba esto? ¿Intentaba seducirme? ¿Fingir ser una pareja para ganar publicidad? No era de ese tipo. Así que le respondí con tono mordaz. Me ducharé y me iré luego. No me gustan las cosas sucias. Nada sutil, ¿verdad? ¿Intentar acostarse conmigo? Ni hablar. Entonces respondió rápidamente. Menos mal que estoy muy limpia, habitación 1301. Estaré esperando. Señor Baker. De repente Tim se inclinó hacia mí desde atrás. Con la mirada fija en mi pantalla. Madre mía. Ya llegaron hasta aquí. Soltó un chillido dramático. Me costó bloquear la pantalla. Mejillas sonrojadas. Solo estamos ensayando. Para el guión, Tim me miró con los ojos entrecerrados. Luego me dedicó su característica sonrisa sórdida. Lo entiendo. Ensaya hasta que salga el sol. Aposté todo. En ese momento me sentí completamente solo. Como si todo el mundo estuviera intentando doblegarme. Pero me recuperé en un instante. Si el puente se rompe, el barco sigue recto. No me voy a doblar. Ni un poquito. Tim dejó el tema y volvió al trabajo. Incluso me pidió la cena. Abrí el envase de comida. Ostras francesas. Tim. Tim sonrió con esa pequeña curva en la comisura de los labios. Hermano Justin. Tienes que reponer fuerzas para los ensayos de más tarde. Tú puedes. ¿Qué te crees que soy? Como si necesitara ostras para tener energía. Mientras las como, abro Beibo. Hoy Palm Shadows anunció oficialmente su reparto masculino. Fue mi primera vez en tendencia. El nuevo drama de Patrick y Justin se ubicaba gloriosamente en el tercer puesto de la lista de entretenimiento. Está sucediendo. Me bebo la leche de plátano de un trago. Me tiemblan los dedos de la emoción. Abro los comentarios. Mi sonrisa se congeló al instante. Piérdete. Reeseo Screamer. ¿Quién te dio el derecho a actuar con mi ídolo? ¡Qué asco! Te estás vendiendo por papeles. ¿En serio? Exponiendo al Sugar Daddy de Justin, haz clic aquí. Los fans de Patrick invadieron mi página y causaron un desastre. ¿Qué clase de hechizo le pusiste a nuestro ídolo? ¿Es honorable? Usar el sexo para conseguir papeles. ¿Qué trucos usaste para que aceptara este drama? Casi tosí sangre. Mordí con fuerza la pajita. Estuve a punto de escribir. Pregúntale a tu ídolo.
¿Por qué me preguntas a mí? Tu ídolo de nieve puro es el que se llenó de chupetones hoy. Pero pensando en el ejército detrás de esos fans. Y el hecho de que no tenía a nadie que me apoyara. Me lo tragué. Borré todo el borrador como un cobarde. Pero entonces Patrick publicó un mensaje en Weibo. A Patrick. Si tienen preguntas, tráiganlas a mi página. Por favor, no molesten a mi coprotagonista. Cualquier ataque personal será documentado y procesado legalmente por mi estudio. Me quedé mirando la pantalla. Atónito. Esa opresión en mi pecho se aflojó un poco. Puede que sea un poco descarado. Pero tiene agallas. Los fans de Patrick gritaron desesperados. Parpadea 2 veces si te han secuestrado, hermano. Menuda defensa. No me digas que está enamorado de verdad. Misterio resuelto. Aceptó el papel solo para conquistar a Justin. Muy pronto otra etiqueta se convirtió en tendencia. El hashtag Patrick, el tipo ideal, resurgió. En una entrevista de hace 3 años. Patrick sonrió y dijo, me gustan los chicos con hoyuelos al sonreír y piel pálida. El presentador, fuera de cámara, bromeó. Más específico. Se tocó la nariz tímidamente. Rizos castaños. Me encantan los dulces. ¡Pum! La botella de leche de plátano que tenía en la mano se arrugó al agarrarla. Eso fue literalmente yo. Por favor, no. Soy heterosexual. Solo hice este drama por el tráfico. No para doblarme de verdad. Pero, ¿y si durante el ensayo de la escena de esta noche realmente intenta algo? Me quedé mirando la ostra resbaladiza frente a mí. Y los abdominales brillantes de Patrick volvieron a mi mente. Negué con la cabeza con fuerza y me metí la ostra en la boca. A las 8 de la tarde estaba afuera de la habitación 1301, con las palmas de las manos empapadas de sudor por los nervios. Un tenue resplandor cálido se filtraba por la rendija bajo la puerta. Y oía suaves crujidos desde dentro. ¿Qué hacía Patrick ahí dentro? ¿Estaba planeando alguna maniobra sospechosa con el sofá de casting? Respiré hondo y abrí la puerta. La habitación estaba en penumbra. La única luz provenía de docenas de velas que parpadeaban en el suelo, proyectando sombras danzantes. Un completo desastre de utilería. Esposas. Látigos, collares. Y una cinta de seda negra. Arrugada y tirada junto a la cama. Un escalofrío me recorrió la espalda. Patrick, el ídolo que parecía tan puro y educado, estaba metido en este tipo de cosas. Entre bastidores, saqué mi teléfono de inmediato y tomé fotos frenéticas de la evidencia en el suelo. Tengo que guardar esto como prueba. Cariño, ¿estás aquí? Una voz masculina, empalagosa y coqueta, sonó detrás de mí. Me di la vuelta. Un hombre musculoso, vestido solo con una toalla, salió con aspecto alegre. Pero en cuanto me vio, su rostro cambió. Miré el número de la habitación. Mierda. Me equivoqué de habitación. Cuando el grandullón vio mi teléfono levantado, explotó. Pequeño pervertido. Tomándote fotos a escondidas, ¿eh? Levantó un brazo listo para agarrar el teléfono. Me giré y salí corriendo, solo para estrellarme contra los brazos de alguien. Señor Baker. La voz de Patrick llegó desde arriba con un matiz de confusión. Levanté la vista y me encontré con su ceja ligeramente arqueada. ¿De qué huyes? No hay tiempo para explicaciones. El musculoso ya venía furioso con ganas de matar. Ustedes dos trabajando juntos. Patrick se movió rápido. Me agarró la muñeca y me arrastró a toda velocidad. Sus dedos eran largos y fuertes, y la palma de la mano ardía. Me abrazó tan fuerte que me dolían los huesos. Corrimos hasta la azotea del hotel antes de que finalmente me soltara. El viento aullaba en la noche. Me faltaba el aire, el corazón me latía a 1000. El vendedor de toallas probablemente no podía seguirme el ritmo con su atuendo, así que dejó de perseguirme. Arriba, en la terraza, el aire nocturno era fresco. Patrick se apoyó en la barandilla con la camisa inflada por el viento, el cuello suelto y medio abierto. La clavícula apenas se veía.
No llevaba maquillaje y el pelo estaba despeinado. Sus vaqueros estaban doblados en los tobillos y las zapatillas blancas que llevaba las acababa de rayar. Parecías un estudiante de último año de universidad que se había saltado las clases. Imprudente y refrescante. Lejos del ídolo perfecto e inmaculado frente a la cámara. Curiosamente se sentía más real. ¿Qué estabas fotografiando antes?, preguntó de repente. Me atraganté. No podría decirlo con exactitud. Pensé que ibas a acostarte conmigo, así que necesitaba pruebas, ¿no? Soltó una risita y se acercó. Señor Baker, no me diga que se estaba protegiendo de mí. Su aliento rozó mi oreja, haciéndome cosquillas de pies a cabeza. Estaba demasiado cerca, tan cerca que podía ver claramente el trozo de piel bajo su cuello. Las marcas rojas que había antes habían desaparecido. Solté, el chupetón de tu cuello desapareció. Patrick se quedó paralizado un instante y luego pareció comprender lo que quería decir. Era solo un sarpullido. Se metió un dedo bajo el cuello de la camisa y tiró de él hacia abajo. Su piel clara estaba limpia. Solo quedaron unas tenues marcas rojas. Soy alérgico a la leche de plátano. La bebiste aunque eres alérgico. Mi voz se elevó involuntariamente sobresaltándome incluso a mí misma. Bajo el cielo nocturno sonrió con los ojos curvados en pequeñas medialunas. Parecías tan feliz tomándolo que no pude resistirme. Solo esa línea, y me desinflé como un globo. Todo el fuego que sentía se apagó, reemplazado por un nudo amargo en la garganta. La culpa me aplastó. Dios, fui un completo imbécil. Había recurrido a Beibo para defenderme, y yo pensaba que era un cabrón de Playboy. Incluso sospeché que quería acostarse conmigo cuando lo único que quería era beber leche de plátano conmigo. El viento me sonrojó las mejillas. Lo miré de reojo. Miraba a lo lejos, su perfil bañado por la luz de la luna, tan limpio que parecía irreal. Lo había juzgado mal. Nos quedamos en la terraza y empezamos a ensayar nuestra primera escena de cama del guión. El guión estaba abierto sobre la mesa, con las páginas ondeando ruidosamente al viento. Patrick se metió en el personaje casi al instante. Bueno, me acercaré a ti primero, dijo. Nos miramos a los ojos. Luego te beso. Sus ojos se posaron directamente en mis labios. Sentí un cosquilleo en la garganta. Instintivamente me lamí los labios. Su mirada se oscureció, pero apartó la mirada y siguió adelante. Entonces te doy una bofetada y te pregunto si me sigues. Asentí y me obligué a decir la siguiente línea. Lo haré. Patrick se transformó en un instante. Su expresión se endureció, la boca apretada, la mirada penetrante y autoritaria. Me agarró la muñeca. No me agarró bien. Me dolió. Esa era la fuerza de Esteve. Jason, murmuró en voz baja, rozando mi muñeca con el pulgar. Mis chicos aún no se han ido. Su otra mano se cernía sobre mi cintura, como si quisiera bajarme los pantalones. Tengo que asegurarme de que sepan a quién perteneces. Me quedé paralizada, con la respiración entrecortada, y le agarré la muñeca presa del pánico. No cierra la puerta. De repente sonrió. Su dedo rozó mi lóbulo ardiente. Bueno, lo cierro. En el guión, Esteve echaría a los demás y luego sujetaría a Jason a la manta militar. Y entonces Patrick susurró con su aliento caliente en la oreja, te voy a quitar los pantalones. La inmersión fue tan real. Sentí como si me estuvieran desnudando. Me fallaron las piernas y me tambaleé hacia atrás, golpeándome contra la barandilla de la terraza. Patrick me agarró del brazo y me jaló hacia atrás, atrayéndome hacia su pecho. Mi nariz rozó el cuello abierto de su camisa, y ese ligero aroma a madera mezclado con su calor corporal me envolvió. La barandilla está suelta, dijo frunciendo el ceño, con la mano presionando ligeramente mi espalda. Es peligroso. Parpadeé y me giré para mirar. Efectivamente los tornillos estaban oxidados y el metal se tambaleaba al borde del colapso. Me cubrían las palmas de las manos con un sudor frío por haber estado a punto de morir. Patrick suspiró. Vayamos a mi habitación. Mis ojos se abrieron de par en par. Me puse rígido al instante. Tu habitación.
Patrick me soltó y señaló hacia un lugar lejano. Había un paparazzi. Entrecerré los ojos. En lo profundo de los arbustos, una pequeña luz roja parpadeó. Era la luz de grabación de una cámara oculta. Me quedé boquiabierto. Incluso en este basurero, alguien nos sigue. Y se subieron a un árbol tan alto. Ese era el poder de una celebridad de primer nivel. Seguí a Patrick de vuelta a su habitación, con la mente hecha un caos. Estábamos ensayando, ¿verdad? Pero era de noche. Solo nosotros dos. Y la escena era una escena de cama. Teníamos que desnudarnos. ¿Y si intentaba algo con la excusa de un ensayo? Claro, tenía hombros anchos, piernas largas, abdominales increíbles y me sacaba media cabeza. Pero yo era cinturón negro en taekwondo. Si intentaba algo le mostraría lo que significaba realmente la moneda fuerte. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Su habitación estaba impecablemente limpia. Las sábanas estaban perfectamente colocadas, como si nadie hubiera dormido allí. En un rincón había mancuernas y una esterilla de yoga. En la cabecera de la cama, una figura de Ultraman. Se me iluminaron los ojos. Dije, ¿a ti también te gusta Ultraman? Alguien a quien le gusta Ultraman no puede ser tan malo, ¿verdad? Patrick se apoyó en el marco de la puerta. Labios curvados hacia arriba. ¿Quieres ver un episodio? Claro que sí. Pero era actor profesional. Tuve que actuar con reserva. Me aclaré la garganta y puse cara seria. Deberíamos ensayar primero. Se rió entre dientes, con la voz como un suave rasguño en la oreja. Un episodio. 2, relájate. Entonces la escena surgirá con más naturalidad. Tenía razón. Con razón era de primera. Su profesionalismo era inigualable. Asentí con entusiasmo. De acuerdo. Un episodio. Espera. Se giró y sacó una caja del armario. Eché un vistazo dentro y casi me sobresalté. Una edición de coleccionista de Ultraman. Edición limitada mundial. Se revende en el mercado de segunda mano por el equivalente a la entrada de una casa. Me lo entregó. Le dediqué una sonrisa radiante. Esto es para ti. Me quedé mirando con los ojos abiertos y me señalé. Para mí. Él asintió como si me diera una botella de agua. Tengo otra. Esta es tuya. Lo abracé fuerte con la voz temblorosa. Madre mía. Esta cosa vale un dineral. Arqueó una ceja. ¿Piensas venderlo? Negué con la cabeza con furia, y lo abracé aún más fuerte. Véndelo. De ninguna manera voy a adorarla. Mis dedos acariciaron la fría superficie metálica de la armadura de Ultraman. Mis ojos se llenaron de lágrimas de alegría. En un arrebato de emoción, le di un fuerte golpe a Patrick en el pecho. Hermano, de ahora en adelante somos hermanos de sangre. Soltó un gruñido ahogado. Levanté una mano para frotar el punto donde me había dado y solté una risita. Bajo la cálida luz, sus pestañas proyectaban sombras suaves. Las comisuras de sus labios, suaves y curvadas. Entonces lo entendí. Espera. ¿Intentaba conquistarme? Pero no soy fan suya. Espera. Quizás ya lo sea. La habitación se oscureció, dejando solo el brillo parpadeante de la pantalla del televisor. La luz se reflejaba en el perfil de Patrick, su puente nasal alto. Mandíbula definida. Estructura ósea perfecta. Casi injustamente guapo. Me acercó una caja de bombones. La abrí y me metí uno en la boca. Luego me dio una bolsa de papas fritas. La tomé y comencé a masticarla. ¿Una bebida? Claro que sí. Todo era justo lo que me gusta. Mientras comía, fui bajando la guardia. Al fin y al cabo, tenía un metabolismo milagroso por mucho que comiera. Nunca engordo. Así que me senté frente a su caja de golosinas y empecé a escarbar. Sus mejillas se hincharon como las de un hámster acaparando comida. Se rió entre dientes. Fácil. Nadie te va a robar tu botín.
¿Por qué tienes todo esto?, pregunté mientras abría otro envoltorio y me lo metía en la boca. Sonrió. Por si les da hambre. A mitad de camino, noté algo. No comía. ¿Por qué no comes?, pregunté sosteniendo media papa frita. Levantó un brazo y se acercó. Entonces, sin previo aviso, se agachó y me mordió la papa frita de la mano. Un aliento cálido me rozó las yemas de los dedos. Un hormigueo. Últimamente he reducido los carbohidratos, dijo con pereza, masticando despacio con la mirada fija en mí. Tengo que mantenerme en forma. Por alguien importante. Me dio un vuelco el corazón. ¿Por qué este hombre siempre suena como si estuviera coqueteando? Me relajé aún más y me dejé caer. Piernas abiertas. Espalda encorvada contra el sofá. Había bebido demasiado. Sentía calor en todo el cuerpo. Mi mente empezaba a nublarse. Patrick, dije arrastrando las palabras, inclinándome hacia él. ¿Qué le pusiste a ese jugo? Estoy ardiendo. Extendió la mano y me estabilizó con la palma presionada contra mi espalda baja. Te equivocaste de copa. Era alcohol. Miré hacia abajo. Había varias latas vacías esparcidas por el suelo. Vino de frutas con 9% de alcohol. Mierda. Tenía la tolerancia al alcohol de un niño pequeño. Una copa y me fui. Y peor aún. Era un borracho terrible. La última vez que me emborraché fue durante la orientación de primer año. Cambié 100 monedas y me senté afuera del supermercado en una de esas atracciones para niños que suben y bajan. El papá de papá es el abuelo. Con la alegre canción a todo volumen, me desconecté y me pasé la tarde entera en ella. Al principio mis compañeros de piso intentaron detenerme, pero pronto se reunió una multitud para grabarme. Mis compañeros se rindieron y se unieron a ellos, grabando vídeos para chantajes futuros. Mi mente se estaba volviendo más nublada. Todo parecía estar envuelto en niebla. La mano fresca de Patrick se posó en mi frente. Se sentía tan bien. Instintivamente me incliné hacia su tacto. Te arde la cara, dijo en voz baja. ¿Estás borracha? Negué con la cabeza y luego asentí. Honestamente ni siquiera sabía lo que decía. ¿Quieres agua?, preguntó. Le agarré la mano y negué con la cabeza. No había agua. Sus dedos eran largos y bien definidos. Los agarré como si fueran un salvavidas, y no se soltó. Empecé a acercarme a él. Quiero montar en un cochecito infantil. Patrick me sujetó suavemente por la cintura, complaciendo mis tonterías de borracho. ¿Qué es un cochecito infantil?, preguntó, inclinándose suavemente. Nuestras respiraciones se mezclaron. Me llevé un dedo a los labios. SHH. Entonces, usando ambas manos y pies, me subí a su regazo, sentándome a horcajadas sobre él. Le rodeé la cintura con las piernas. Le toqué las mejillas sonrojadas y las agarré. Como si fuera un volante. Así, dije. Le apreté la cara rítmicamente. Mis caderas se mecían ligeramente. Mira, este es el cochecito infantil. La nuez de Patrick se balanceó. Su mano se apretó contra mi cintura. Mis ojos estaban aturdidos mientras lo miraba fijamente. Y entonces, sin pudor, empecé a hablarle dulcemente. Ahora mismo eres el cochecito de los niños. Siguió sin decir palabra. Su garganta se movió de nuevo. Hice pucheros y volví a rebotar. ¿Por qué no te mueves? Mi mano se deslizó más abajo. ¿Estás roto? Antes de que pudiera tocar nada, Patrick me agarró la muñeca con un movimiento rápido. Su voz era baja y ronca. ¿Es este un vehículo de verdad?, respondí con orgullo. Lo sabrás cuando lo conduzcas. Reboté de nuevo. Mi trasero rozó su muslo. Soltó un gemido ahogado. Sus pestañas se agitaron. Dios, ese sonido era delicioso. De repente recordé. Las atracciones infantiles suelen tener música. Si no te mueves, le susurré al oído. Al menos puedes tararear un poco. Me gusta el sonido.
La respiración de Patrick se volvió visiblemente irregular. Justin, dijo con voz áspera. ¿Sabes siquiera lo que haces? Incliné la cabeza, acercando la barbilla a su cara. Claro que sí, dije, dándole un golpecito en el lóbulo de la oreja, que le ardía. Conduzco yo. Sus ojos se oscurecieron, el deseo titiló. Al instante siguiente el mundo dio vueltas. Patrick me empujó sobre la cama. La luz cegadora del sol me atravesó los ojos. Me levanté de golpe. Espera, esta no era mi manta. Esta no era mi cama. Era la habitación de Patrick. Giré la cabeza con rigidez y vi su rostro recién despertado. Estaba tumbado de lado con la cabeza apoyada en una mano y el collar suelto. En el cuello una maraña de marcas rojas. Marcas de mordeduras. Chupetones. Caos total. Mi mente se quedó en blanco. ¿Lo hice yo? Curioso. Su voz era ronca aún con el sueño apagado. Me aferré a la manta como a un salvavidas, intentando mantener la calma. Entonces, ¿quién estaba arriba? Arqueó una ceja. Entonces de repente sonreíste. ¿Eras tú? Sí. Al menos conservé mi último atisbo de dignidad. Con manos temblorosas levanté la manta. Mis pantalones seguían puestos, con la mirada baja. Vi el suelo lleno de botellas vacías. Los recuerdos empezaron a regresar a pedazos. Lo monté como un cochecito. Me sujetó la cintura y no me dejó moverme. Lo mordí. Y seguí mordiendo. Bajó más. Finalmente me envolvió en la manta como a una oruga y me abrazó fuerte hasta que me tranquilicé. Volví a mirar las manchas rojas en su cuello. Gracias a Dios que fue lo suficientemente fuerte como para sujetarme. Si no, me estaría denunciando a la policía esta mañana. ¡Qué humillante! Agarré mi chaqueta y salí corriendo. Espera, me gritó Patrick. Ni hablar. No me detuve ni un segundo. Huí de la escena del crimen a toda velocidad. En cuanto el viento frío me azotó en el pasillo, mi cara seguía ardiendo. Dios mío, esto era más que humillante. Peor que cuando se viralizó el vídeo del paseo infantil de la universidad. Soy un monstruo. ¿Esto sería acoso sexual? ¿Y si lo grabó a escondidas? ¿Y si lo publicó en Weibo? ¿Y si vibró mi teléfono? Patrick. ¿Por qué corres? Patrick. El desayuno está en la mesa. Patrick. La próxima vez, no le muerdas el cuello. Es demasiado obvio. Metí la cara en la chaqueta. La próxima vez. Hay una escena de cama que tendré que morder otra vez. ¿Qué demonios voy a hacer? Mientras esperaba para filmar en el set, estaba concentrado hojeando el guión. De repente oí a dos iluminadores susurrando cerca. ¿Viste las marcas en el cuello de Patrick? Uf. Hasta la vida privada de una celebridad es un caos. Filmar un drama de ABL mientras sigo haciendo el tonto. Eso es otro nivel. Me aferré más al guión. Mierda. Eso me sonó demasiado familiar. ¿No fue exactamente lo que supuse la última vez? Mi cerebro aún no lo había asimilado. Pero mi boca ya se movía. Los chupetones en su cuello eran míos. Silencio. El aire se congeló por completo. Sus expresiones cambiaron de un chisme jugoso a un chisme explosivo. Mantuve la cara fría y añadí que solo estábamos ensayando la escena de cama de hoy. Si alguien se atreve a difundir rumores, entrecerré los ojos y dije claramente, les pediré cuentas hasta el final. Justo cuando terminé vi a Patrick de pie en la puerta. Inmediatamente quise correr y esconderme pensando en las cosas brillantes que hice anoche. Pero él caminó hacia mí, con voz suave. Estos años me he acostumbrado. Una punzada me golpeó el pecho. Para llevar la corona, hay que soportar su peso. Llevaba años en la cima. Los rumores y sospechas que debió soportar, daba miedo solo pensarlo. Patrick me miró con dulzura. Gracias por defenderme. Se me pusieron las orejas rojas. Aparté la mirada. No es nada. Solo dije la verdad.
Pero no pude decirlo en voz alta. De repente se inclinó y susurró con una risita: «Señor Baker, no era tan tímido cuando me mordía anoche». La escena de la cama comenzó oficialmente. Incluso cuando el director dio la orden de actuar, mi mente seguía hecha un lío. No ensayamos anoche, pero después de esa muerte social que acababa de sufrir. Ahora, cada vez que veo a Patrick, automáticamente pienso en mí misma montándolo como en una atracción infantil. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, me sonrojé. En el momento en que nos tocamos, temblé. Justo lo que quería el director. En cuanto Patrick me tocó, fue como si hubiera pulsado un interruptor. Me pellizcó la barbilla, obligándome a mirarlo. «Mírame». Su voz era tan baja que solo yo podía oírla. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Sus pestañas colgaban bajas, sus pupilas oscuras y profundas, como si pudieran atraparme y tragarme por completo. ¿Quién podría resistirse a eso? Me ardían las orejas. Me faltaba la respiración. Su mano se deslizó tras mi cabeza, rozándome suavemente con los dedos, calmándome, pero también encendiéndome. Me estremecí instintivamente, pero él me sujetó por la cintura y me jaló hacia abajo. «No te muevas», susurró una línea del guión. Virgen, me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que casi se me sale del pecho. Con la cara ardiendo asentí. Tanto en el guión como en la vida real. Satisfecho, rió suavemente agarrándome la mandíbula y besándome. En el momento en que nuestros labios se encontraron, me estremecí. Suave. Cálido. Ligeramente mentolado. Nunca había besado a nadie. Mis dientes chocaron con los suyos. Presa del pánico, intenté apartarme. Pero Patrick solo rió suavemente, ahuecándome la nuca y rozándome el lóbulo con el pulgar. «Relájate», murmuró contra mis labios. «Solo sígueme». Luego me chupó suavemente el labio inferior. Su lengua recorrió mis labios con cautela, provocándome un escalofrío. Jadeé. Mis dedos se aferraron a su cuello sin siquiera pensarlo. Nuestras lenguas se entrelazaron, volviéndose más intensas con cada roce. Pronto me quedé sin aliento. Mientras tanto, Patrick hacía como si nada, aún tenía aliento para recordarme cuándo respirar. No iba a permitirlo. Para no ser menos, lo agarré y lo besé de nuevo. Maldita sea. ¿Qué era esto? ¿Parte de la escena? ¿O algo más? Ya no podía distinguirlo. El zapato se arrastraba. Habían vaciado el set, pero aún hacía un calor insoportable. El aliento de Patrick me rozó la oreja mientras repetía sus líneas, en voz baja y llena de deseo. «Jason, no te escaparás». Me agarró la cintura, sus dedos rozando la sensible piel de mi nuca, provocándome escalofríos. Me mordí el labio para no hacer ruido. Pero mi cuerpo me traicionaba. En cuanto el director gritó «corte», Patrick inmediatamente me puso una chaqueta sobre el regazo. «No te muevas», dijo en voz baja, mirando hacia abajo. Seguí su mirada. «Mierda». Tuve una reacción. Tiré de la chaqueta y me cubrí como si me fuera la vida en ello. Me desplomé en la colchoneta, completamente derrotado. ¿Por qué yo? ¿No se suponía que él era el gay? ¿Por qué yo era el duro? El director nos elogió como si hubiéramos ganado un Oscar. La emoción. La tensión. Tenía los ojos rojos, las manos retorciéndose con entusiasmo. Sobre todo tú, justo en esa inocencia perfecta. Mis labios estaban hinchados por el beso. Bajé la cabeza fingiendo estar muerta. Todavía me hormigueaban los labios. Mi lengua aún tenía un ligero sabor a menta. Patrick estaba a mi lado. Tenía ese ligero aroma a madera, mezclado con un toque de sudor. Curiosamente, olía muy bien. La escena duró 5 horas, filmada desde 8 ángulos diferentes, 360 grados, sin puntos ciegos. Cada ángulo capturó mi expresión de aturdimiento por la falta de oxígeno. Cada segundo fue una tortura. Ese aroma a madera de Patrick, combinado con su calor corporal, me llegaba a la nariz sin parar. Me estaba volviendo loca. Aún quedaban 31 escenas por rodar. Si seguíamos grabando así,
podría volverme gay. Esa escena del beso durante el día había sido demasiado intensa. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, solo podía verlo agarrándome de la cintura y besándome. Mi aliento era caliente. Mis palmas sudaban. E incluso en mis sueños, todo era él. El sueño saltaba de escenario en escenario, caóticamente. En un momento estábamos en la torre de bambú del set, con las hojas de palma crujiendo mientras Patrick me besaba, y me dolía la espalda contra la áspera manta militar. Al siguiente estábamos en una habitación de hotel. Me sujetó la cintura con fuerza, negándose a dejarme mover, inclinándose para morderme el cuello. Jadeé suplicándole. Dejé de temblar. Se rió entre dientes y se meció con más fuerza. La cama crujió. Todo mi cuerpo se relajó. Intenté escapar y retroceder, pero me agarró el tobillo con un movimiento rápido. Patrick se inclinó y me arrastró hacia atrás corriendo. Su voz era ronca, sus dedos acariciaban la parte interior de mi pantorrilla. La escena aún no termina. En el sueño el cuento de hadas se hizo realidad, y nos lanzamos a por él como si fuera el fin del mundo. La luz y la oscuridad se fundieron en una sola. Al día siguiente en el set tenía ojeras. Tim me dio una taza de café, sonriendo como un demonio. Hermano, pareces uno de esos eruditos a los que un demonio les drenó la esencia vital. Me atraganté con el café y enseguida vi a ese demonio. Patrick. Estaba de pie en el centro del escenario con su camisa blanca brillando translúcidamente a la luz de la mañana. Su perfil era tan prístino. Parecía una pintura. ¿Quién habría imaginado que este mismo hombre me agarraba la cintura en sueños, obligándome a llamarlo? Durante un descanso, Patrick se acercó con una figura de Ultraman de edición limitada. «Dejaste esto en mi habitación». Me lo entregó rozando la palma con las yemas de los dedos, y el corazón me dio un vuelco. «¿Aún lo recuerdas?», pregunté. Patrick se acercó más, su aliento cálido en mi oído. «Lo recuerdo todo de ti». ¿Por qué incluso una simple entrega se siente como coquetear con él? Mi corazón se aceleró de nuevo. Estaba jodido. Creo que me estaba volviendo gay. A medida que avanzaba el rodaje, Patrick prácticamente me enseñó a actuar de la mano. Baja un poco la emoción. Se quedó junto al monitor, dando instrucciones en voz baja. Jason tiene miedo en esta escena, pero tiene que disimularlo. Su mirada debería esquivar, pero no demasiado. Asentí y seguí su consejo. Efectivamente, el director lo aprobó en una sola toma. Pero el problema era que aún había docenas de escenas de besos en el guión. Con el tiempo, Patrick y yo perdimos por completo la noción de espacio personal. Durante los descansos me daba agua, me pasaba el brazo por encima del hombro y me acariciaba la nuca con los dedos. Yo estaba comiendo y él se inclinaba para morderme media galleta de la mano, rozando mis dedos con los labios. Estábamos pegados el uno al otro todo el día. Nuestras respiraciones se entrelazaban, el calor corporal se confundía. En el guión, se suponía que me estaba enamorando de él. Pero fuera de cámara, me estaba enamorando de verdad. Poco a poco, ya no podía distinguir lo que era real. Tim parecía dispuesto a arrastrarnos al registro civil. Hermano Justin. ¿Me asegurarías de que no estás saliendo con nadie? Le respondí bruscamente. Solo estoy actuando con método. ¿Has oído hablar de la inmersión experiencial? Sí. Me sumergía en él y me enamoraba poco a poco. Me veía sumergirme completamente consciente y sin siquiera intentar detenerlo. A medida que se acercaba el final, el equipo trabajaba cada vez más rápido. El director estaba emocionado y con un gesto de la mano, dijo, «Un día libre». Sin pensarlo, llamé a Patrick. Tim dijo, «Hay luciérnagas en el bosque». En cuanto lo dije, me arrepentí. El tiempo de una gran estrella era demasiado valioso. No debería perder su día libre conmigo. Pero Patrick sonrió con los ojos curvados como medias lunas. Genial. Vamos juntos. No dijo que fuéramos. Dijo que fuéramos. Esa noche el bosque estaba en silencio, salvo por el canto de los insectos. Luciérnagas flotaban desde la hierba como estrellas dispersas. Patrick se paró entre las luces brillantes y se giró para mirarme.
Un pequeño destello se aferraba a sus pestañas. En ese momento lo supe. Me gusta Patrick. No como a Jason le gusta Steve en el guión, sino como a mí, Justin. Me gusta Patrick. Pronto salió el tráiler de Palm Son. Estaba hecho un manojo de nervios. ¿Y si a nadie le gusta mi interpretación de Jason? Estoy perdido. Me van a arrastrar al infierno en los comentarios. Me acurruqué en el sofá, actualizando obsesivamente la página del tráiler. Luego Patrick compartió el tráiler. Su descripción: espero que a todos les guste Justin. Me quedé mirando la pantalla, con un calor repentino en el pecho. Y de alguna manera, ya no sentía tanto pánico. Para mi sorpresa, la respuesta fue abrumadoramente positiva. Justin es tan tentador. Ese cachorro acosado se veía fatal. Mis extremidades fantasma se contraían. Entiendo perfectamente por qué Patrick está enamorado de él. Quiero ver a su esposa llorar aún más. Me encanta esta pareja. No es ilegal. De alguna manera, mi imagen pública ha cambiado por completo. Tim se rió tanto que casi lloró, agitándome el teléfono. ¡Ay! Los fans iniciaron una encuesta para adivinar cuántas veces te superará tu hermano Patrick. En el comunicado completo. Luego los paparazzi publicaron un vídeo secreto. Una toma entre bastidores de Patrick y yo ensayando en el balcón de un hotel. En la grabación, me agarró la muñeca. Nuestras respiraciones se mezclaban, su mirada casi me quemaba. Entonces la barandilla cedió un poco. Y él me atrajo hacia sus brazos. Me sujetó con fuerza por la cintura. Prácticamente me fundí con él. Internet explotó. La diferencia de altura. La tensión. Me dicen que no están saliendo. Ayuda. La forma en que Patrick mira a Justin podría derretir el acero. Definitivamente lo he hecho. Apuesto 50 centavos a que sí. Me puse a editar las fotos de los fans, vi cómo me sonrojaba, me estremecía y lo miraba de reojo una y otra vez. Y de repente me di cuenta. Debía de gustarme desde hacía mucho tiempo. ¿Y qué hay de él? Esos toques sutiles. Esas miradas secretas llenas de cariño tácito. Debí de gustarle también. ¿Verdad? El rodaje había terminado. Solo quedaba la fiesta de despedida. Después de eso, cada uno toma su camino. Emprendemos nuevos proyectos. Ya no hay excusa para estar juntos todos los días. Somos adultos. Todos hemos aprendido a separarnos. Pero solo pensar en estar lejos de Patrick. Me dolió el pecho. Apreté el puño. Respiré hondo. Al diablo con las despedidas. Iba a confesarme. Me armé de valor y fui a llamar a la puerta del hotel de Patrick. Llamé varias veces. Nadie contestó. Una de las señoras de la limpieza me vio y amablemente me preguntó: Justin. Busco a Patrick. Acaba de irse en la furgoneta de la empresa. Se fue. Se me encogió el corazón. Bajé corriendo las escaleras. Y justo a tiempo. Vi la furgoneta negra de la empresa alejarse de la entrada del hotel. Los cristales tintados no dejaban ver nada. Ni siquiera una sombra. Se fue. ¿Sin siquiera despedirse? Me quedé paralizada. Algo dentro de mí se sintió repentinamente vacío, doloroso e insoportable. De vuelta en mi habitación. Quería escribirle. Pero entonces vi lo que era tendencia en Weibo. Patrick se dio a la fuga. La etiqueta estaba marcada en rojo brillante. Explosivo. Lo toqué. Empezó a reproducirse un vídeo de vigilancia. Tarde en la noche. En una intersección, un Mercedes negro atropelló a un peatón. Y se fue a toda velocidad. La matrícula estaba borrosa. Pero conocía el modelo del coche. Era el vehículo personal de Patrick. La sección de comentarios fue un hervidero de furia. Así se comporta una celebridad de primer nivel. ¿Acaso una vida humana es solo una broma para él? Menuda fachada, fingiendo ser refinado mientras en secreto es un criminal. Cancélenlo ya.
Basura como esta no merece ser el centro de atención. El incidente fue demasiado grave. La evidencia, demasiado condenatoria. Los patrocinadores de las marcas cortaron lazos inmediatamente. Los equipos de relaciones públicas fingieron estar muertos. Me quedé mirando el vídeo. Me tiemblan los dedos. No. El tiempo no cuadra. La hora en la esquina superior derecha marcaba las 8:16 de la tarde de anoche. Pero a esa hora exacta, Patrick estaba conmigo. Cazando luciérnagas en el bosque. Los insectos brillantes flotaban suavemente sobre la hierba, iluminando los árboles con una suave luz verde. Me había concentrado demasiado en la escena para notar que se me habían desatado los cordones. Pero Patrick sí. No te muevas, dijo. Luego se arrodilló para atármelas. La luz de la luna se filtraba entre las ramas. Caía suavemente sobre su espalda. Parecía un sueño. Había levantado el teléfono a escondidas para grabar. A través del lente de repente levantó la vista. Un pequeño destello de luciérnaga se le aferraba a las pestañas. Señor Baker, dijo. ¿Me está grabando sin permiso? Me tembló la mano. Y el vídeo se cortó. El último fotograma lo mostraba sonriendo. Extendiendo la mano hacia la cámara para tomarla. Era imposible que estuviera cometiendo un delito. Estaba ahí conmigo. Publiqué el vídeo directamente en Weibo. Con solo 3 palabras. El tiempo lo dirá. No hay más explicaciones. Pero todo Internet lo descifró al instante. Patrick no estaba en el coche esa noche. Estaba conmigo persiguiendo luciérnagas. Internet se quedó atónito. Qué cercanos son en la vida real. Aún no son novios. ¿Es esto una aclaración o un anuncio de relación? Justin es tan atrevido que lo amo aún más ahora. El tema de moda cambió de inmediato. Luciérnagas entre Patrick y Justin. La historia cambió. Sus fans finalmente fueron reivindicados. Mentirosos, salgan y discúlpense. ¿Alguien más notó cómo Justin fue el primero en protegerlo? Objetivos de esposo. ¿Quién sino un novio pasa sus vacaciones después del reclutamiento viendo bichos con una coprotagonista? Poco después Patrick publicó un comunicado. Las relaciones públicas eran impecables. El conductor se llevó su coche sin permiso y provocó el accidente. Al enterarse, Patrick contactó de inmediato a la víctima para ofrecerle disculpas y una indemnización. Planeaba demandar al conductor y emprender acciones legales. Todo sonó tranquilo, racional y profesional hasta el final. Gracias a Justin por proporcionar evidencia clave. Me gustó mucho el vídeo. Ya lo guardé. Adjunto una captura de pantalla de nuestra conversación de WeChat. Me tapé la cara con las manos. Solo entonces lo comprendí. Todo el mundo sabe que lo filmé en secreto y que él guardó el vídeo. Una vez resuelto el escándalo, Patrick regresó corriendo al hotel donde se alojaba el elenco. Todavía llevaba una gabardina negra, arrastrando consigo el frío de la noche. Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros, firmes y tensos. ¿Por qué hiciste eso? Sinceramente, incluso sin mi vídeo, Patrick podría haber resuelto el atropello y fuga. Miré hacia arriba. Nuestras miradas se cruzaron. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le dije la verdad. No soportaba que nadie te insultara así. Hizo una pausa y luego sonrió. La frialdad de su mirada se disipó por completo. Se acercó apoyando un brazo en el sofá a mi lado, inclinándose. Señor Baker, dijo en voz baja, bromeando, ¿era eso una confesión? Se me pusieron las orejas rojas, pero no me eché atrás. Sí, eso tiene un problema. Me miró fijamente 2 segundos y de repente me pellizcó la barbilla, rozándome los labios con el pulgar. No hay problema. Me encantó esa respuesta. ¿Significa eso, preguntó, que ahora soy tu novio? Me mordí el labio y asentí. Hey Justin, me llamó por mi nombre en voz baja y sensual. ¿Qué? Mi corazón latía con fuerza. Se inclinó, tan cerca que nuestras narices casi se rozaron. Me gustas. Mi mente explotó. Antes de que pudiera responder, me besó.
Fuerte. Urgente. Como si lo hubiera estado conteniendo desde siempre. Me flaquearon las piernas. Mi espalda golpeó la pared. Mis dedos se aferraron a su cuello instintivamente. Él rió entre dientes. Me mordí el labio suavemente. Respira. Jadeé mirándolo fijamente. Me estás engañando, entonces déjame engañarte otra vez. Me besó una vez más. La habitación se llenó del sonido de besos profundos y desordenados y nuestras respiraciones aceleradas. Más tarde me enteré de que Patrick había invertido en Palmson. Me tenías en la mira desde el principio. Patrick se relajó en el sofá, sin complejos. Sí, lo llevaba planeando un tiempo. ¿Desde cuándo? Hace 3 años. Afuera de un supermercado. Sus ojos se oscurecieron. Acababa de terminar mi contrato. Estaba de un humor terrible. Giré la cabeza y ahí estabas. Un pequeño borracho tonto en una de esas atracciones infantiles de monedas. Meciéndote toda la tarde. ¿Qué? No parabas de gritar que el papá de papá se llama abuelo. Y obligabas a desconocidos a meter monedas en la máquina. ¿Qué? Quería lanzarme al espacio y no volver jamás. Patrick se rió extendiendo la mano para alborotarme el pelo. Incluso entonces pensé. Este tipo es divertidísimo. Y entonces se acercó. Su aliento cálido contra mi oído. Sus dedos bajaban lentamente por mi cintura. No dejaba de preguntarme, ¿cómo puedo convencerlo para que se meza así solo para mí, todos los días? Para cuando Patrick finalmente me soltó, todo mi cuerpo parecía gelatina. Tenía la garganta completamente ronca. Hice una mueca. Lo juro por Dios. ¿A qué hora sale tu vuelo por la tarde? Jadeé. Sus ojos se oscurecieron de nuevo. Luego se inclinó y me mordisqueó la oreja. Entonces todavía tenemos tiempo. Otra vez. Lo fulminé con la mirada. Se rió quedamente entrelazando sus dedos con los míos. Una última vez. Dijiste eso la última vez también. Esta vez lo digo en serio. Mentiroso. Casi pierdo mi vuelo. Patrick me llevó al aeropuerto y no pudo dejar de sonreír en todo el camino. ¿De qué te ríes? Me desplomé en el asiento del copiloto con las piernas aún temblorosas. Él se acercó para alborotarme el pelo otra vez. ¿Disfrutaste lo suficiente? Me dio un escalofrío. Su atracción infantil realmente tenía un rendimiento excepcional.